la ciudad venezolana que desapareció bajo el agua. Pocas personas saben que en las montañas del Táchira existe un pueblo venezolano que durante años tuvo una sola señal de vida, la punta de una iglesia saliendo del agua. No era una ruina antigua perdida en una selva. No era una leyenda inventada para atraer turistas. Era un pueblo real, con plaza, con escuela, con casas, con familias, con campanas que alguna vez llamaron a misa, a fiestas patronales, a despedidas y a domingos tranquilos. Ese pueblo se llamaba Potosí, y un día Venezuela decidió hundirlo. Para entender esta historia hay que viajar al sur del estado Táchira, a una zona de montañas verdes, caminos estrechos y neblina. Allí, cerca de Pregonero, el paisaje andino parece tener un ritmo distinto. Las mañanas son frías, las laderas guardan cultivos, los ríos bajan con fuerza desde la cordillera, y durante generaciones, esas aguas fueron parte de la vida cotidiana. Pero en el siglo XX, esas mismas aguas comenzaron a ser vistas de otra manera, ya no solo como ríos, sino como energía. Venezuela estaba creciendo, las ciudades necesitaban electricidad, la industria pedía más capacidad. El país, impulsado por la modernización y por grandes obras públicas, empezó a mirar sus ríos como una promesa de futuro. En distintas regiones se levantaron represas, centrales hidroeléctricas y embalses. Eran proyectos enormes, símbolos de progreso, de ingeniería, de un país que quería dominar su geografía para iluminar sus ciudades. En los Andes venezolanos, ese sueño tuvo un nombre: el Complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo. La idea era aprovechar los caudales de varios ríos, entre ellos el Uribante y el Caparo, mediante presas, túneles de trasvase y centrales eléctricas. Sobre el papel, era una obra ambiciosa, una manera de convertir la fuerza de las montañas en electricidad para miles de hogares. Pero en el mapa había un detalle. En la zona que sería ocupada por el embalse estaba Potosí. Potosí no era una gran ciudad, no tenía avenidas monumentales ni edificios imponentes. Era un pueblo andino, agrícola, formado por gente que había aprendido a vivir con la tierra. Su riqueza no estaba en minas de plata, como el famoso Potosí de Bolivia, sino en la agricultura, el café, la ganadería y la vida comunitaria. Durante décadas, sus habitantes caminaron las mismas calles, cruzaron la plaza, comerciaron productos, enviaron a sus hijos a la escuela y celebraron bajo la sombra de la iglesia de San Isidro Labrador. La vida allí tenía la escala de los pueblos donde casi todo el mundo se conoce. Las noticias viajaban de puerta en puerta. Una cosecha buena se comentaba en la plaza. Una enfermedad preocupaba a todos. Las fiestas religiosas no eran solo actos de fe, sino momentos en que la comunidad se reconocía a sí misma. En lugares así, una iglesia no es únicamente un edificio. Es punto de encuentro, reloj social, refugio, memoria familiar. Por eso, cuando hoy vemos las ruinas de Potosí, no estamos mirando piedras sueltas, estamos mirando el esqueleto de una comunidad. Esa iglesia se terminó de construir en 1953. Tenía una torre de campanario de unos 26 metros de altura y una estructura más resistente que muchas de las construcciones cercanas. Mientras buena parte de las casas eran de tierra pisada, piedra y materiales tradicionales, el templo tenía hierro y concreto. Nadie imaginaba que esa diferencia sería decisiva, porque cuando llegó la represa, casi todo iba a desaparecer. A comienzos de los años 80, el proyecto hidroeléctrico avanzó. Las decisiones ya no se tomaban en la plaza del pueblo, sino en oficinas, planos, decretos, estudios técnicos y reuniones de gobierno. Para construir el embalse, la población debía salir. La palabra oficial podía sonar ordenada: desalojo, reubicación, expropiación. Pero para quienes vivían allí, significaba otra cosa. Significaba dejar la casa donde habían nacido. Significaba mirar por última vez el patio familiar. Significaba sacar imágenes religiosas, muebles, animales, herramientas, recuerdos. Significaba aceptar que el lugar donde estaban enterrados sus muertos quedaría bajo el agua. Antes de continuar, si te gusta descubrir historias, lugares y curiosidades de Venezuela, apoya este video con un like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué tema venezolano te gustaría ver en el próximo documental. Y si quieres poner a prueba cuánto sabes de nuestro país, descarga Cultura Venezuela,
un juego para aprender y retarte con preguntas sobre historia, geografía, cultura, música, comida, tradiciones y mucho más. Ahora sí, continuemos. En 1984, Potosí fue desalojado. Sus habitantes fueron reubicados en zonas cercanas o se dispersaron hacia otros lugares. Para el país, el proyecto representaba energía. Para los potosicenses, representaba una herida. Hay historias que no comienzan con una explosión, sino con el silencio de una casa vacía. Imaginen una calle donde ya no se escucha el paso de los vecinos, una escuela sin niños, una plaza sin conversaciones, una iglesia sin fieles, las puertas cerradas no porque la gente se fue de viaje, sino porque sabía que no volvería a vivir allí. Después vino el agua. Poco a poco, el embalse empezó a cubrir el valle. Primero los caminos, luego las casas, después los techos. El paisaje familiar se convirtió en una superficie inmensa y quieta. Donde antes había calles, ahora había agua. Donde antes había patios, ahora había profundidad. Donde antes sonaban campanas, ahora había silencio. La iglesia de San Isidro Labrador también fue alcanzada. Según los relatos asociados a la historia del pueblo, se intentó dinamitarla, pero su estructura de hierro y concreto resistió. El templo no quedó intacto, pero tampoco desapareció por completo. Y entonces ocurrió algo que convirtió a Potosí en una imagen imposible de olvidar. Del embalse comenzó a sobresalir la punta del campanario. Durante años, esa torre fue el único recordatorio visible de que debajo del agua no había solo rocas, sino un pueblo entero. Para algunos visitantes era una curiosidad. Para los antiguos habitantes era mucho más que eso. Era una señal, una aguja de memoria atravesando la superficie. El campanario se volvió una especie de medidor emocional del embalse. Cuando el agua subía, el pasado quedaba más oculto. Cuando bajaba, parecía acercarse de nuevo. Pero la historia de Potosí aún guardaba una escena más sorprendente. En 2010, una fuerte sequía asociada al fenómeno del Niño redujo drásticamente el nivel del embalse. El agua retrocedió, la superficie se abrió, y después de más de 2 décadas sumergido, Potosí comenzó a reaparecer. Primero fue la iglesia, luego el cementerio, después los restos de casas, caminos y espacios que alguna vez formaron parte de la vida diaria. No apareció como un pueblo vivo, sino como una memoria desenterrada por la sequía. Las paredes estaban dañadas, las estructuras habían sido marcadas por el agua y el tiempo, pero allí estaba Potosí, regresando del fondo. Las imágenes parecían sacadas de una película, una iglesia gris, agrietada, levantándose en medio de un paisaje seco y lodoso, cruces emergiendo donde antes había un embalse, personas caminando por lugares que habían permanecido ocultos durante años. Para muchos venezolanos, fue la primera vez que escucharon hablar de la llamada Atlántida del Táchira, pero para los antiguos habitantes, aquello no era una fantasía, era volver a pisar el mapa de su infancia. Algunos regresaron a ver lo que quedaba, y ese regreso debía sentirse extraño, alegría por reconocer un lugar, tristeza por verlo destruido, asombro por caminar sobre un pueblo que el país había aprendido a imaginar bajo el agua. Porque Potosí no solo cuenta una historia de ingeniería, cuenta una historia sobre el costo humano del progreso. Las represas pueden producir electricidad, controlar caudales, crear embalses y transformar economías, pero también transforman territorios habitados. En muchas partes del mundo, pueblos enteros han sido desplazados para construir grandes obras. En cada caso, aparece la misma pregunta. ¿Cuánto vale un lugar cuando no se mide en megavatios, sino en recuerdos? Potosí obliga a mirar esa pregunta de frente. No se trata de negar la importancia de la energía. Venezuela necesitaba y necesita infraestructura. La electricidad mueve hospitales, escuelas, hogares, comunicaciones y trabajo. Un país sin energía suficiente queda limitado. Pero la historia de Potosí nos recuerda que el progreso no es solo una cifra en un informe. También es una casa que se pierde, una comunidad que se rompe, una iglesia que deja de sonar, un cementerio que queda bajo el agua, y hay algo más. La reaparición de Potosí también habla del ambiente. Cuando las aguas bajan tanto que un pueblo sumergido vuelve a verse, el paisaje está enviando una señal.
Las sequías, la variabilidad climática, el manejo de cuencas, la deforestación y el mantenimiento de la infraestructura hídrica forman parte de una conversación más grande. Los embalses no son eternos ni invulnerables, dependen de lluvias, bosques, ríos y decisiones humanas. El agua que una vez borró a Potosí también fue la que, al retirarse, lo devolvió a la memoria nacional. Ese contraste es poderoso. El mismo proyecto que ocultó el pueblo terminó creando la escena que lo hizo famoso. Hoy, las ruinas de Potosí siguen siendo un lugar cargado de significado. Para algunos, son un atractivo curioso en el Táchira. Para otros, un símbolo de nostalgia. Para muchos, una advertencia sobre la relación entre desarrollo, territorio y memoria. En abril de 2022, se celebró una misa en las ruinas de la iglesia de San Isidro Labrador, un gesto que tuvo algo de reparación simbólica. No reconstruyó el pueblo, no devolvió las casas, no borró el dolor de quienes tuvieron que irse. Pero por un momento la iglesia volvió a cumplir su antigua función, reunir personas alrededor de una memoria compartida. Y quizás esa sea la parte más profunda de esta historia. Un pueblo puede ser inundado, sus calles pueden desaparecer, sus paredes pueden caer, sus nombres pueden dejar de aparecer en los mapas comunes. Pero mientras alguien recuerde dónde estaba la plaza, mientras alguien cuente cómo era la iglesia, mientras alguien diga yo viví allí o mi familia viene de allí, ese pueblo no desaparece del todo. Potosí sigue existiendo de una manera distinta. Existen las fotografías del campanario saliendo del agua. Existen los relatos de quienes fueron desplazados. Existen la curiosidad de quienes descubren que Venezuela tiene un pueblo sumergido en los Andes. Existe la pregunta incómoda que nos deja: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar cuando llamamos progreso a una obra? La historia de Potosí no es una simple rareza venezolana. Es una ventana a una época en la que el país soñó con grandes infraestructuras, con represas, túneles y centrales capaces de transformar la fuerza de la naturaleza en modernidad. Pero también es una historia íntima, hecha de pérdidas pequeñas que, juntas, pesan más que cualquier concreto, porque bajo el agua no quedó solamente un pueblo, quedó una forma de vida. Quedaron domingos, cosechas, procesiones, conversaciones en la plaza, niños corriendo, vecinos saludándose, familias cerrando puertas por última vez. Y cada vez que el embalse baja y las ruinas aparecen, Venezuela mira de nuevo ese pasado. Lo ve cubierto de lodo, quebrado por el tiempo, pero todavía de pie. La torre de San Isidro Labrador no es solo una estructura, es un recordatorio. Nos recuerda que el país está hecho de lugares visibles y de lugares ocultos, de ciudades que crecen y de pueblos que se pierden, de obras que iluminan y de memorias que quedan en sombra. Potosí, la ciudad venezolana que desapareció bajo el agua, sigue hablándonos desde el fondo, y lo que dice es simple pero difícil de olvidar. Un país también se construye recordando lo que dejó atrás.